Shabbat Shalom, hermanas, hermanos. Shabbat Shalom. Vamos a continuar con el estudio de la Parashá. La palabra en Juan 5:46, la palabra de Dios en Juan 5:46 nos dice: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Sí? En cada Parashá se encuentra una enseñanza sobre Mashiach. Y si no lo vemos así, no seguimos el verdadero sentido de la palabra de Dios. ¿Sí? A continuación vamos a ver ya los últimos capítulos de Números, que corresponden a la Parashá Masei. Y quizás si lo leamos así, simplemente, quizás lo veríamos como mera historia, como simples datos informativos. Sin embargo, como lo comentaba al principio en el versículo de Juan, cada parashá habla sobre Mashiach, sobre nuestro Salvador. Hay un mensaje ahí, siempre hay un mensaje que nos quiere decir algo. Y en esta parashá no va a ser la excepción. La parashá lleva por título Masei. ¿Sí? Masei en hebreo es la forma plural posesiva de masa, que significa salida, punto de partida, viaje, marcha, estación, jornada. Implica no solo los lugares donde acamparon los hijos de Israel, sino también las jornadas que se hicieron entre estos lugares. ¿Sí? A partir del capítulo 33 en adelante, que abarca esta parashá, se enumeran 42 viajes, 42 paradas, 42 jornadas, estaciones, a través de las cuales los hijos de Israel hicieron durante el desierto. Y estos fueron sus propósitos. De esas 42 paradas, jornadas, estaciones, el Eterno, antes de entrar, estaban en la orilla casi ya para entrar a tierra prometida, hace una pausa el Eterno, y en Números 33 empieza a enumerar las jornadas. ¿Cuáles jornadas? Las jornadas del pueblo de Israel que hicieron desde Egipto hasta el Jordán. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de decir estas jornadas? Para que quede registro en la posteridad que la salida de Egipto de millones de personas en un lugar inhabitable, en donde una gran población y sus animales no hubiesen podido sobrevivir de manera natural. Solo la intervención divina podía sostenerlos en aquellos lugares desérticos. ¿Sí? Para dar a conocer la bondad y misericordia del Eterno en medio de una sentencia de tener que dar 40 años, de vagar durante 40 años en el desierto. ¿Cómo es que el Eterno durante esos 40 años sostuvo a los hijos de Israel, ¿sí? A nuestros padres? También fueron escritos para que los hijos de Israel supieran que sus peregrinajes fueron dictados por un plan divino definido. ¿Sí? Vamos a ver que muchos de esos viajes no fueron en forma lineal ni de forma hacia adelante, sino que incluso en muchas paradas quizás podemos ver que hubo un retroceso. Pero todo eso tiene un plan divino, todo eso tenía un porqué de por qué avanzaban, por qué retrocedían, por qué se quedaban en un lugar. Y finalmente, para recordarnos del viaje en el desierto de nuestros padres, cuando estemos viviendo ya en prosperidad y recordemos los momentos difíciles que nos han llevado hasta aquí. Y eso también tiene que ver con nuestra vida personal. Muchas de las cosas, vamos a ver más adelante, mucho de lo que recordamos acerca de nuestra vida pasada, tiene una dualidad de significados, lo que es el pasado y la historia, que quizás se llegan a considerar como sinónimos, pasado e historia, pero no, porque vamos a ver que el pasado simplemente son hechos que pasaron y ya, pero la historia
La historia, a diferencia de lo que es en sí el simple pasado, la historia nos da a entender y nos debe hacer preguntar cómo estamos viendo esos hechos pasados. Vamos a explicarlo más adelante con respecto a la reflexión, pero ahora quiero que nos enfoquemos en lo que nos dice el capítulo 33 de Números, y que dice así: estas son las jornadas, así lo enumera, así lo menciona en esta versión. Estas son las jornadas, en hebreo es Masei, en esta parte dice Masei. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato del Eterno. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que el Eterno había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito, también había hecho el Señor juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pihairot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pihairot y pasaron por el medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Bueno, y así continuamos durante todos estos versículos hasta el 49. Y quiero aquí al respecto detenerme un ratito para quiero que podamos ver el mapa que tenemos aquí a mis espaldas. En este mapa nos ilustra claramente traté de ilustrar en este mapa el viaje que hizo el Eterno con los hijos de Israel. Vemos cómo es que acá empieza Ramsés o Ramesés, en algunas versiones de Ramesés. Llegaron a Sucot, a Etam, Baal Zephón, y aquí cruzaron el Mar Rojo. Luego llegaron a Mara, a Elim, en Mara donde no tenían agua, Elim. Llegaron hasta el monte Sinaí, y después del monte Sinaí subieron hasta Taberá, a Kirot Hatabá. Aquí fue cuando empezaron a quejarse de que no tenían comida, y el Eterno les mandó, si se recuerdan, el Eterno les mandó codornices para que comieran, ¿no? Después llegaron a Hatzerot, Jotbatá, y llegaron hasta Kadesh Barnea. Aquí fue cuando desde aquí mandaron a los espías, y los espías fueron hasta la parte norte de la tierra prometida, y regresaron. Y cuando regresaron con maldiciendo la tierra. Y entonces, ¿qué pasó? El Eterno, en castigo al pueblo de Israel, los hizo durante 40 años rodear el desierto, ¿sí? Después de que rodearon el desierto, se ubicaron aquí en el monte Or, donde en el monte Or, recordemos que murió, antes de esto había muerto Miriam acá, y después, a continuación, murió en el monte Or Aarón. Después de que murió Aarón, fueron atacados el pueblo de Israel con serpientes, y entonces fue como se eligió una serpiente de bronce, y ya vimos en lecciones pasadas que Moisés hizo esta serpiente de cobre, y viéndola ellos, el pueblo de Israel, sanaban, ¿sí? Posterior, continuaron su viaje y quisieron entrar a Edom, a la tierra de Edom. Recordemos que Edom no los dejó pasar por la tierra. ¿Qué hicieron los israelitas? Rodearon toda la tierra, ¿sí? Llegaron hasta donde estaba en la tierra de Moab. Llegaron con los amonitas, también quisieron pedirles que les dejaran pasar, no los dejaron pasar. Y con los amorreos, aquí hubo dos estaciones, tanto amonitas como amorreos, y ellos dos les hicieron la guerra,
Israel no quiso hacerle la guerra a ellos, pero ellos hicieron la guerra, ¿y qué pasó? Pues Israel les venció y se apropiaron de todo este territorio. Posteriormente llegaron hasta Sittim, y aquí fue cuando, en lecciones pasadas, fue cuando, ya después de que habían vencido a los amorreos, el rey Balac, que también era un rey moabita, tenía miedo y mandó traer a Bilam para que maldijera a los hijos de Israel. Y bueno, al final vencieron a los amorreos, a los amonitas, y todo ese territorio conquistado, ¿sí? Nuestra parasha se ubica en esta parte, a las orillas de Tierra Prometida, antes de cruzar el río Jordán, con vistas a la ciudad de Jericó. Y en este preciso momento es cuando el Eterno le habla a Moisés y le empieza a enumerar todas estas como le comentaba, estaciones, paradas. Les empieza a recordar todo lo que sucedió durante su trayecto hacia Tierra Prometida, desde Egipto hacia Tierra Prometida. Quizás si surge una pregunta, tardaron 40 años durante todo este trayecto. ¿Por qué? ¿Por qué no tomaron este camino directo hacia la Tierra Prometida? Este camino, muchos comentaristas dicen que en semanas lo hubieran cruzado, ¿sí? Pero también, ¿qué pasa? Aquí en Gaza hubieran encontrado a pueblos guerreros filisteos, ¿sí? Y los hubieran amedrentado. Pero bueno, ahora la pregunta, también se encontraron a pueblos guerreros aquí en esta parte y los vencieron. ¿Por qué el Eterno quiso que dieran todo este recorrido y hubiera sido tan fácil que hubieran pasado por acá y vencieran unos cuantos pueblos y llegar rápidamente en unas semanas a Tierra Prometida? Esta es la gran interrogante, una de las grandes interrogantes que vamos a ver en esta parasha, ¿sí? Vamos a continuar diciendo, ya después de que hicimos a grandes rasgos en general, todas aquellas paradas, estaciones, jornadas que pasaron el pueblo de Israel. Les quiero decir que todo lo que está en la Torah, en la palabra de Dios, no es que esté por casualidad. Todo tiene un objetivo, tiene una razón de ser. No está puesta así al azar, ¿sí? La Torah habla en detalle sobre los viajes que hicieron los hijos de Israel a través de los años en el desierto, y especifica cada uno de los 42 jornadas, ¿sí? ¿Qué podemos aprender con respecto a nosotros lo leemos, nosotros podemos ver, dicen muchos lugares, mucha historia, y si lo vemos, como lo comentaba al principio, si lo vemos así simplemente, ese no es el objetivo de ver así la Torah, sino de ver el mensaje que nos trae, el trasfondo, el mensaje que trae esta palabra. Todos nosotros hemos hecho alguna vez un viaje, alguna vez hemos llevado a cabo un viaje hacia un cierto destino, y parece chistoso que muchas veces nos acordamos más de las incidencias que hubo en el viaje que ya en el lugar mismo cuando estuvimos allá, en ese lugar. O quizás sean de igual importancia tanto las paradas que hicimos en el viaje o las incidencias que pasaron durante ese viaje que el viaje mismo, que el lugar mismo donde llegamos, ¿verdad? Yo alguna vez recuerdo cómo fui a una gran ciudad y no sabía cómo iba a llegar a un lugar, y lo único que sí recuerdo es que entré al metro de esa ciudad y dije, a ver cómo le hago para llegar a donde yo quería llegar. Sin querer
llegué y pregunté con una persona y yo casi no hablo mucho inglés, casi de por sí no hablo inglés, más bien dicho. Y la persona que me encontré era una persona latina, me parecía que era boliviana o ecuatoriana. Y me supo dar información. Ah, mira, en tal parada te puedes bajar y tal llegas, y no te preocupes, en esta línea puedes llegar del metro. Y fíjense, eso es una de las cosas que más me acuerdo del viaje que yo hice, ¿no? De esas incidencias, de lo que pasó. Y pude llegar con bien a donde quise llegar. Y yo, qué rápido llegué, no me perdí. Y yo decía, gracias a Dios. Yo incluso decía, Dios mío, llévame con bien. No me quiero perder en esta gran ciudad. Y encontré una persona, Dios me mandó, yo estoy seguro que Dios me mandó a esa persona para que me guiara. Así, en este pequeño ejemplo que vi, en los viajes de nuestra vida, así también podemos encontrar personas, cosas, situaciones en las cuales muchas aparentemente quizás veamos que en las cuales retrocedemos, en las cuales nos quedamos estancados, ¿sí? ¿Acaso nos quedamos pensando, reflexionando, y después ya cuando pasa todas esas situaciones, vemos hacia atrás y nos quedamos reflexionando, si no hubiera pasado esto, no hubiera aprendido lo que hoy sé? Y muchas de esas situaciones nos dan una enseñanza constante en aprender que cada estación simboliza una experiencia y una experiencia y a la vez una situación de avanzar, ¿sí? Porque esa experiencia que nos toca vivir no es un fin en sí mismo, simplemente es un catalizador cuyo propósito es ayudarnos a avanzar y crecer. Si nos damos cuenta, si nos damos a la tarea de leer los primeros versículos del capítulo 33, podemos ver que aparece que la palabra que se repite más en estos versos es la palabra hebrea Baisú, que en algunas versiones, como en la que acabo de leer, se traduce como salieron, ¿sí? En otras versiones, que ustedes pueden consultar en sus respectivas Biblias, se traduce como y partieron, ¿sí? Y 42 veces se repite esta palabra. Acamparon en tal lado y partieron, salieron. Después de la rebelión, salieron y partieron. Después de enterrar a los suyos, salieron o partieron. Después de aquello, de que acamparon en tal lado, salieron. Y así sucesivamente, ¿no? El desierto no se mide en kilómetros o en años, sino en cuántas veces volvimos a partir, en cuántas veces nos levantamos. Bien dice Proverbios 24:16. Quiero que leamos lo que nos dice el Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo, dice. Y aún así, a pesar de ello, dice, se vuelve a levantar. Acabaron 42 estaciones. En algunas, dicen varios comentaristas dicen que incluso a veces acampaban unas cuantas semanas, pero en otras ocasiones acampaban años. Quedaban ahí acampando años y luego avanzaban, procedían a avanzar. Hubo ocasiones en las que el Eterno hizo que el pueblo de Israel, ya estando acá, sobre todo en esta parte de aquí, ya casi entrando a la tierra prometida, los hizo retroceder para rodear 40 años del desierto. 40 años. Y uno diría, ¿por qué permitió el Eterno esos retrocesos? Esos retrocesos tenían un objetivo: aprender una lección. Quizás el pueblo de Israel no había aprendido una lección y le faltaba afinar detalles.
¿Cuántas veces vemos que a pesar de que el pueblo de Israel vio cómo el Eterno los sacó de Egipto después de esas plagas, después de que abrió el Mar Rojo, después de que les dio el maná, y aún así, en muchas de estas paradas, es muy recurrente, sobre todo vemos en Éxodo y en parte también de Números, cómo el pueblo se quejaba y seguía quejándose, ¿sí? Cuando estaban ya a punto de entrar a la tierra prometida y fueron con los espías, el pueblo de Israel, los espías maldijeron la tierra. Dijeron, es que esa tierra se traga a las personas, y hablaban mal de la tierra. Y eso fue lo que les valió que toda esa generación muriera en el desierto. Y las personas menores de 20 años fueron la generación siguiente fue la que continuó viviendo para que a la posteridad pudieran entrar a la tierra prometida, salvo de esa generación, con excepción de esa generación de 20 años para arriba, todos murieron, con excepción de ¿quién? De Josué y de Caleb. Y todos los demás de 20 años para abajo fueron los que sobrevivieron. Dios constantemente se encuentra perfeccionándonos, ¿no? El Eterno realiza la obra en cada uno de nosotros, nos va moldeando, nos va quitando asperezas, nos instruye con su palabra. Bien lo dice Filipenses 1:6, Dios constantemente se encuentra perfeccionando la buena obra que ha comenzado en nosotros. Y esa buena obra no la va perfeccionando así al azar no la va perfeccionando sin un objetivo, sino el objetivo por el cual la perfección del Eterno es para que lleguemos a la medida de nuestro Salvador, Yeshua, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿sí? Aquí tenían un objetivo claro, tenían que llegar a tierra prometida, ¿verdad? Ese era el objetivo claro del pueblo de Israel. Esos 42 viajes que realizaban los hijos de Israel en el desierto representan los viajes que cada persona le toca realizar en el transcurso de su vida. Desde que salimos desde el vientre de nuestra madre hasta que morimos, tenemos un objetivo: llegar a la Jerusalén celestial, ¿sí? Muchas personas actualmente dicen, es que no le encuentro sentido a mi vida, ¿sí? Muchas personas no tienen, qué triste que muchas personas no tengan un objetivo, un plan, una meta, ¿no? Nosotros sí tenemos una meta, aquí sí tenemos un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Yeshua. Ese es nuestro objetivo, llegar a ser como Él, ¿sí? Bien dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo, de Mashiach, ¿verdad? El propósito de cada campamento es descansar, aprender, reflexionar y prepararse para el siguiente viaje. Las cosas no simplemente suceden y corresponden a un plan divino, y ese tiene como objeto, como les comento, llegar a tierra prometida, ¿sí? Quiero seguir comentando lo siguiente, que nosotros, como decía, solemos considerar como sinónimos al pasado y a la historia, pero son diferentes, ¿no? El pasado son los hechos que ya acontecieron, lo que ya pasó, pasó, y no se puede cambiar. La historia es cómo contamos el pasado, cómo contamos esos hechos, desde dónde los miramos, ¿no? ¿Cómo miramos esos hechos? ¿Los miramos lamentándonos, volviendo a dolernos de esos hechos pasados que nos hirieron, que nos hicieron sentir mal? ¿O le ponemos luz a esos hechos? En el sentido de que, esto me pasó, y esto malo que me pasó, a raíz de esto malo que me pasó, o esta situación difícil, pude aprender esto. Y ahora tengo nuevas herramientas para que ya no suceda lo mismo en mi vida, ¿sí? El pasado es quieto, ahí se quedan, los hechos así son fríos, deben quedarse así los debemos de ver. Pero la historia se respira, ¿sí? ¿Por qué digo que se respira? Y se mueve, porque así como
nos recuerda aquí, durante todos sus versículos, que acamparon y salieron, acamparon y partieron, acamparon y partieron. No, en nuestra vida es así, de constante evolución. Ahorita podemos estar en una situación y podemos estar, no digo estancados, quizás podemos permanecer en un momento, en una situación, pero no toda nuestra vida vamos a permanecer ahí. Dentro de 5 o 2 años, no sé, un mes, vamos a empezar a cambiar, vamos a seguir adelante. Siempre nuestro objetivo es seguir adelante, nunca quedarnos estancados. Como aquí lo vimos, si vemos analizando esos versículos, es una constante evolución hacia llegar hacia un objetivo bien definido. Así la vida de una persona también avanza por estaciones, por etapas, de escalón en escalón. A veces imperceptible, decimos, voy muy lento. Bueno, por muy lento que parezca, debemos considerar, debemos de ver que quizás aparentemente parezca un retroceso, pero también puede ser que ese retroceso, al final de cuentas, cuando uno voltea a ver, ve uno que ya avanzó, ya significa un avance en nuestra vida. Y esto lo que les comento no es hablar sobre un optimismo ingenuo o un positivismo tóxico, de que sí se puede, estamos ya legando. No. La Torah no permite que la peor estación tenga la última palabra sobre nuestro viaje. Muchas veces nosotros llegamos a considerar de forma dramática, esto que me pasó, ya aquí acaba mi vida. ¿Cuántos planes truncos llegan a nuestra vida? Pérdidas, situaciones difíciles, rompimientos de una relación, y con eso decimos, ya, aquí acabo mi vida. No. Así también como en estos viajes, cuando la rebelión de Coré, en lo de las serpientes, con lo de las codornices, cuando sucedió lo del agua en Mara, que no había el agua amarga, que tuvieron que tirar una palmera y endulzó el agua, cuando se les dio el maná, cuando murió Aarón, cuando murió Miriam y se acabó el agua. Muchas de esas situaciones que vemos no fueron en el acabose. Aquí debemos aquí recordar una frase que se dice mucho, que es uno de los puntos del Seder de Pesaj, ¿verdad? que dice Dayenu, ¿verdad? Si hubiera pasado eso, si hubiéramos llegado si hubiéramos llegado al desierto y no nos hubiera dado el maná, Dayenu, ¿verdad? Si nos hubiera dejado pasar el mar rojo, pero no nos hubiera dado las codornices, Dayenu, ¿verdad? Si hubiéramos llegado hasta tal parte y nomás nos hubiera permitido ver a lo lejos, como Moisés vio a lo lejos la tierra prometida, Dayenu, ¿sí? Todo lo tenemos que ver con esos, bajo los ojos del Eterno y bajo los ojos de que eso es la voluntad del Eterno. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de escoger alguna estación de nuestra vida, ¿qué etapa, qué jornada le gustaría volver a vivir? La etapa de la secundaria, la etapa de la universidad, la etapa cuando se llegó a casar, la etapa cuando compró una casa, o qué etapa desearíamos olvidar. Una situación difícil, una pérdida de un ser querido, una enfermedad que tuvimos. ¿Qué etapa desearíamos olvidar? Esa es la diferencia entre ver el pasado y analizarlo como la historia, ¿sí? Debemos de ver el pasado como lo que es, como hechos, de manera fría. Lo que pasó, y ver como historia en el sentido de que lo que pasó fue
gracias a Dios, el Eterno lo permitió para nuestro beneficio y para que Él nos moldeara, ¿sí? Decirle al Eterno: Señor, ¿cómo es que permites que a través de esa situación me estés moldeando? ¿Sí? Ayúdame, Señor, a discernir qué es lo que me está faltando y qué es lo que tú quieres moldear en mi vida, qué es lo que me estás queriendo mostrar, ¿sí? Y siempre tener bien claro hacia dónde vamos. Eso nunca se nos debe olvidar. Y para ello, para finalizar, quiero tomar en cuenta dos versículos que van a ser complementarios. Siempre vamos en esta congregación a complementar lo que nos dice la Torá, el Pentateuco, con el Evangelio, ¿sí? Esto es una parte complementaria del Evangelio. El Evangelio refuerza lo que acabamos de leer acá, ¿sí? Y lo que vamos a leer, las dos citas bíblicas que quiero que leamos, que son del Evangelio, se encuentran, la primera en Filipenses 3. Libro de Filipenses, capítulo 3. Allí, en el lugar donde estén viendo, aquí van a hacer el favor de buscármelo. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento del Eterno en Cristo Jesús. Amén. Nos dice este versículo, sí, olvidando lo que queda atrás, ya lo que pasó. ¿Y cuál es nuestra? Y ahora, ¿cómo es? No debemos ser como la esposa del otro, viendo hacia atrás y quedarnos viendo atrás y añorándolo, no. Ver hacia adelante, ¿verdad? Y hacia dónde tenemos que poner nuestra mirada. ¿Hacia qué meta? Hacia nuestra meta, que es en Yeshua HaMashiach, ¿sí? Poniendo se prosigo a la meta, ¿sí? Cada vez en la que nosotros tengamos una situación difícil, una situación en la que nos sintamos estancados, una situación en la que nos digamos: esto ya es lo último de nuestra vida, ya no voy a salir de aquí. Nosotros debemos de recordar esto, lo que nos dice esta parte de la Escritura. Y partieron y siguieron adelante. Nosotros debemos seguir adelante, debemos de continuar y sobre todo ver hacia adelante. Lo más importante, ver la meta a la que seguimos, ¿no? Es en Yeshua. El Eterno pudo haber evitado que los israelitas caminaran 40 años en el desierto, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el desierto no era un castigo. No lo debemos de ver como un castigo todo lo que nos pase, ¿sí? El desierto era una preparación. Ahí aprendieron a depender del maná, a ser refrescados con una fuente rodante de agua, a seguir la nube, confiando en las promesas del Eterno. Quizás ahora cada uno de nosotros estemos sentados en nuestro desierto, en nuestro propio desierto, en la confusión, en la soledad, en la incertidumbre. Pero recordemos que el desierto no es el final, como lo que pasó acá. Aquí no fue el final. Quizás para uno sí fue el final, porque para esas personas ya no hubo más esperanza, y su fidelidad en el Eterno menguó. Pero para los que nosotros necesitamos nuestra fidelidad en Yeshua, nosotros sabemos que es ese lugar donde encontramos dificultades, es donde el Eterno nos enseña a caminar con Él, ¿sí? No vamos solos, y eso también es algo bien importante, ¿sí? El saber que no vamos solos, ¿sí? En el desierto, como acabo de comentar, iba una nube, ¿sí? Se iba acompañando en el día y se iba dando sombra en la noche, y se convertía en columna de fuego, les calentaba, les protegía.
iba una roca rodante que dice que les iba dando agua, procurando agua. En la mañana encontraban el pan, ¿sí?, para alimentarse, ¿sí? Y el Eterno siempre, en todo momento, proveía a su pueblo. Y de igual forma nos sigue proveyendo a nosotros en nuestros días. Quiero finalizar con lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Ahora que estamos en esta época de fútbol y los partidos se dice, esto no se acaba hasta que se acaba. De igual forma, las partidas de Israel, a pesar de que las situaciones eran difíciles, no se acaba hasta que se acaba, hasta llegar a la tierra prometida. Y de igual forma aquí vamos a ver esta máxima en esta parte del capítulo de Marcos, y vamos a leer detenidamente ya para finalizar desde el versículo 35 hasta el 41. Versículo 35. Voy a pedir a la hermana que nos lea. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y capítulo 5, únicamente el versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. El versículo con el que empezamos, el versículo 35, dice: Yeshua les dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y de igual forma, así vemos, es un símil con esto que vemos en la travesía. Vamos hacia allá. El Eterno dice, vamos hacia allá. Pasemos hacia ese lado, al otro lado del Jordán. ¿Sí? Y dice el versículo 36, despidiendo a la multitud, le tomaron, dice que varios, si recordemos, varios de los discípulos eran pescadores. Y dice que encontraron una barca y había otras barcas. Y dice que tomaron una barca y dice aquí este pasaje, dice, como estaba. ¿Sí? Como estaba la barca. ¿Qué quiere decir esto? Y dice, y además había otras barcas, dice el versículo. Eso de que como estaba, era que ellos estaban confiando en sí mismos. O sea, esta cualquier barca, esta nos va a servir para nuestro propósito. Nosotros somos pescadores de años y nos la sabemos de todas. ¿Sí? Como estaban, y tomaron la barca. Pero ¿qué pasó durante la travesía en el mar de Galilea? Que empezó una gran tempestad. Y ya esa confianza primigenia que tenían ellos empezó a decaer, ¿verdad? Y empezaron a buscar al maestro, quien estaba durmiendo. ¿Y qué pasó? Bueno, él se levantó y vemos aquí cómo es que él los libró de esa situación difícil, ¿verdad? Muchas veces así nuestra vida pasa, ¿sí? Nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestro dinero, de lo que nosotros somos, de nuestra profesión, de nuestro trabajo, ¿sí? Yo lo arreglo, yo puedo, ¿sí? Pero cuando suceden las situaciones difíciles, acudimos ya
Cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos por nosotros mismos, ¿sí? Y es cuando acudimos a Yeshua. Y Yeshua es lo que les comentaba, no vamos solos, ¿sí? No cometamos el error de los discípulos de confiarse ellos mismos, ¿no? Sino que siempre saber y todo lo que hagamos, hacerlo con la voluntad, bajo la voluntad del Eterno, ¿sí? Confiando en que Él nos va a llevar, ¿sí? Y como al final, como dice, vemos, ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 5? Y llegaron al otro lado del mar. Esto resume la travesía de nuestra vida, ¿sí? Todavía seguimos en este mar, en este desierto. Y seguimos, y no vamos solos, ¿sí? Nuestra barca simboliza nuestro cuerpo. Pero esta barca, si está guiada con el capitán y capitanes, esta barca no se va a hundir. ¿Sí? Confiemos. Llevemos los amarres, llevemos las velas que sean. Llevamos las velas que sean las mejores. A pesar de que llevamos las mejores velas, los mejores amarres, pero si no llevamos ese capitán, de nada sirven esas velas, esos amarres, ¿sí? Lo primero que debemos llevar es confiar en tener a Yeshua en nuestra barca, en nuestra vida, ¿sí? Para que podamos, dice, llegar al otro lado del mar. Hay un canto, que me recuerda que cuando estuve leyendo esta lección, y con esta lección terminamos el estudio de este libro, y antes de decir las palabras que se acostumbran, la frase que se acostumbra decir cuando se acaba el estudio de un libro de la Torah, que es una costumbre muy bonita, nos hace reflexionar y nos hace afianzar más nuestra fidelidad en el Eterno, que es decir, sé fuerte y continuemos fortaleciéndonos. Hazak, Benil, Hasek. Antes de eso, me gustaría entonar un pequeño cantito que nos habla acerca de cómo es que nuestra confianza en Yeshua y Jesús nos va a llevar al otro lado del mar. Este canto dice, nos habla acerca de que nosotros tenemos un lugar, un hogar de gran resplandor. Dice, más allá del mar, ¿sí? Más allá del mar, como lo comenta en Marcos 4:5. Dice, llévanos al otro lado del mar, decían los discípulos. Y en el capítulo 5 dice, y pasaron al otro lado del mar. Jesús los pasó al otro lado del mar. Y este cantito dice eso, habla acerca de esa confianza de tener ese lugar, un lugar de gran resplandor más allá del mar, que dice así: tengo un hogar de amor, de luz y gran resplandor. Tengo un hogar de amor, de luz y gran resplandor. Tengo un hogar de amor, de luz y gran resplandor, más allá del mar. Cristo, oh Cristo, condúceme al hogar. Cristo, oh Cristo, a Sión quiero llegar. Cristo, oh Cristo, contigo quiero estar, más allá del mar. Yo ya tomé a Cristo como mi Salvador. Yo ya tomé a Cristo como mi Salvador. Yo ya tomé a Cristo como mi Salvador, más allá del mar. Tómalo tú también. Amén. Amén. Recordemos eso, hermanos, hermanas. Tenemos un hogar de luz y gran resplandor, más allá del mar. ¿Y quién nos va a llevar? Yeshua nos va a llevar hacia ese lugar, ¿sí? Confiando en Él, confiando en su palabra. Y ahora sí, vamos a recitar estas frases que dice, cuando terminamos el estudio de un libro de la Torah, es costumbre de todo Israel decir esta frase: Hazak, Benit, Hasek. Sé fuerte, continuemos fortalecidos. Le pedimos al Eterno que nos dé fortaleza para continuar adelante y tener éxito en nuestro estudio de la Torah.
y sobre todo aplicarlo en nuestra vida. ¿Sí? Y esto no acaba acá, continuará. ¿Sí? Continuaremos con el libro de Deuteronomio, de Barín. ¿Sí? Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat shalom.